Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy quería hablaros de la polimatía. Es un tema por el que me habéis preguntado en varias ocasiones y que he anotado en mi lista de cosas que me preguntáis y vídeos que tengo que hacer, y por fin ha llegado el momento. Polimatía viene de la palabra polis, que significa varios, y del verbo matere, que significa aprendizajes. Por tanto, aprendizajes varios. Es o son esas personas a las que damos en llamar eruditos o hombres del Renacimiento, ese homo universalis. Y yo creo personalmente que es la idea que muchas personas se hacen de las personas con altas capacidades cuando no saben muy bien de qué va la cosa. Hace poco menos de un mes, una suscriptora me enviaba un clip de un programa que es de máxima audiencia, que yo no veo, pero un clip en el que se hacía mofa de las altas capacidades. El chiste era algo así como: ¿sabes cuál es la excusa que se pone ahora cuando tu hijo suspende? Decir que tiene altas capacidades. La verdad es que me parece, básicamente me parece ignorar lo que las altas capacidades son de verdad y hacer mofa de algo de lo que no se debería hacer, porque hay un montón de personas que tienen altas capacidades y que lo pasan muy mal en su etapa de escolarización, y muchas personas que se pierden por el camino siendo personas realmente brillantes. Entonces, me parece que hay cosas que no tienen gracia, pero bueno, ahí está. Sin embargo, profundizando sobre eso, yo es que creo que la idea, y vuelvo a insistir en ello, que la gente tiene de lo que son las altas capacidades, cuando no está dentro de la casuística o cuando no conoce mucho, es bastante equivocada en muchos casos. Así que eso a mí me refuerza en mi idea de que tenemos que seguir haciendo divulgación sobre el tema. En el tema que nos ocupa hoy, que es el de la polimatía, como os decía, yo pienso que es la idea que las personas se hacen de lo que es la alta capacidad, que es cuando pensamos, por ejemplo, en alguien como él. Cuando pensamos en Leonardo, todos pensamos en esa persona muy inteligente, brillante, creativa, que era buenísima en todo. Parecía que no tenía defectos y que todo lo que hacía lo hacía bien. Y yo estoy segura de que muchísimos de vosotros conocéis a personas polímatas si no lo sois vosotros mismos. Pero un polímata no es una persona únicamente que es capaz de hacer varias cosas bien, porque hay muchas personas que pueden hacer varias cosas, sino personas que resultan brillantes en campos muy diferentes. Es decir, una persona que si toca la guitarra es un Paco de Lucía, pero luego, por poner un ejemplo tonto, si canta es un Elvis Presley. Entonces, esto es lo que es un polímata: no solo ser capaz de hacer cosas, sino de ser brillante y destacar en distintos campos del saber. Como os digo, yo me da la sensación de que muchas veces cuando se habla de un IQ elevado o de la inteligencia, las personas esperan esto de las personas con altas capacidades, y por eso muchas veces decepcionamos al personal, porque realmente no todos somos polímatas y no todos podemos llegar a estos niveles de genialidad. Aunque, como os digo, estoy segura de que todos vosotros conocéis a alguien que sí tiene estas habilidades. De hecho, una de las personas que me escribió proponiéndome este tema me explicaba que era porque conocía a alguien con estas características. Hay muchos polímatas que no son conocidísimos y mega exitosos, como puede ser el caso de Leonardo, y que sin embargo han existido y los conocen pues las personas de sus campos o las personas pues que han tenido la suerte de conocerlos. Hoy concretamente a mí me gustaría hablaros de tres que me han influido a mí mucho a lo largo de mi vida por diferentes cosas, ¿no? El primero de ellos, ya que estábamos con él, es Leonardo da Vinci, y os cuento como anécdota que mi abuela tenía un cuadro de Leonardo. Yo conocí a Leonardo muy jovencita, pues como con 5 años así, porque mi abuela tenía un cuadro de Leonardo en el salón, tenía nada menos que la Mona Lisa, y se lo había colgado un tío mío que era muy alto, que medía 1,93 y tenía la manía de colgar los cuadros a la altura de sus ojos, pero claro, la altura de sus ojos no era la altura de los ojos de los demás. Así que yo, para ver el cuadro, tenía que subirme en una silla. Cuando mi abuela me encontró varias veces subida en la silla mirando el cuadro, un día me preguntó que qué me parecía el cuadro y le dije que horrible. A mí es que la Mona Lisa es un cuadro que toda la vida me ha producido miedo. Es una cosa que ya cuento aquí, a ver si alguien encuentra la solución. He leído muchos estudios sobre el cuadro, que si doble capa, que si esto, que si aquello, que si era Leonardo, pero no acabo de encontrar el por qué a mí este cuadro me produce miedo, porque yo lo miro y a mí me produce una sensación de desasosiego esta mujer. Y de hecho, he ido a ver el cuadro, el original,
Y me he tenido que pelear además con un montón de japoneses para poder acercarme, y cuando he conseguido acercarme al cuadro me ha producido el mismo desasosiego. Es una cosa muy curiosa. Pero la cuestión es que mi abuela me habló de Leonardo y de su obra, de sus características, y suscitó mi curiosidad. Y como claro, de aquella no había YouTube y todas estas cosas que hay ahora, que en un momento haces un clic y te enteras de todo, le pregunté a mi padre por él. Y me sentí muy cercana a Leonardo, y entendedme, desde la completa humildad, yo no estoy diciendo que me parezca a él, pero emocionalmente algunas de las cosas que me comentó mi padre resonaron en mí, y me sentí cercana, y eso me llevó a, a haberme leído un montón de biografías sobre él. Pues tengo en casa reproducciones de sus cuadernos, me los había leído antes de que los digitalizaran, que finalmente lo han hecho, gracias a Dios, porque aquello era tremendo, ¿no? Entre la escritura en espejo, las abreviaturas, que ahora te hablaba de una cosa y luego de la otra, realmente ahora que los han digitalizado es una maravilla. Pero a mí lo que me interesa de Leonardo es Leonardo como ejemplo de, de algo que pocas personas se paran a pensar, que es como ejemplo de lo que hacemos mal. Leonardo era un genio, era único e hizo montones de cosas maravillosas, pero poca gente comenta el hecho de que era una persona enormemente dispersa y una persona que hoy diríamos que procrastinaba. Pero al ser enormemente disperso, él empezó montones de cosas que no terminó. Y eso no es tanto el problema que la gente ve con, ay, es que no lo termina y qué bonito hubiera podido ser, sino el problema que le generó a él la ansiedad de saber que había empezado tantas cosas y no las había conseguido terminar, porque yo veo que es que no conseguía centrarse. Entonces, esto se ve muy claro en sus cuadernos, ¿no? Tú te lees un cuaderno suyo y él salía a hacer un estudio de pájaros porque quería pintar un pájaro para un cuadro. Entonces él sale al campo, se pone a pintar el pájaro, y después de pintarte 3 bosquejos de pájaros, que si volando, que si tal, de repente se pone a hablarte de una flor, y luego acaba contándote una cosa de unos señores que están comiendo patatas en una cocina, ¿no? Esto es un ejemplo de las cosas que podéis encontrar. Se despistaba, se dispersaba. Entonces al final pues compró materiales para obras que no terminó, pintaba una, no la terminaba, luego lo borraba, hacía otra cosa. Es decir, todo esto que a los demás les podía parecer frustrante de su persona, pero lo peor fue el desasosiego enorme que le creó a él, y que le llevó a que en esos años finales de su vida, como ya os comenté en otro vídeo, y él escribiera repetidamente: ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? Es decir, una persona enormemente exitosa, porque además tuvo éxito en muchas facetas de su vida, no fue de estas personas como Nikola Tesla, otro polímata, que realmente bueno, pues tuvo muchas más dificultades y no tuvo tanto éxito como hubiera debido de tener. Leonardo fue una persona exitosa y reconocida, pero a él le quedó esta amargura de no haber podido acabar cosas, de no haber podido cumplir con sus propios plazos, con sus propias ideas, con su propia perfección. Luego era un hombre que a mí pues me producen ternura muchas de sus manifestaciones, ¿no? Cuando hablaba de su madre, cuando hablaba de su infancia. Una persona muy incomprendida, hoy diríamos que era un influencer. Pues era una persona que en una época donde casi no existía, él se preocupaba por la higiene, se preocupaba por el aspecto físico. Es descrito por sus congéneres como un hombre muy atractivo, lo cual es extraño para la época, porque bueno, esto no estaban tan preocupados de la belleza, y desde luego no era un adjetivo que se aplicara tanto a los hombres, y a él se le describe como enormemente atractivo. Era un hombre que iba muchas veces vestido de blanco, con su melena muy cuidada, su barba, se preocupaba mucho de su físico. En un determinado momento dicen que se hizo vegetariano. En realidad él lo que dice es que le da tanta angustia comer animales, que lo que hace es restringir la cantidad de animales que come, y entonces pasa a comer más verduras. Pero bueno, sí que comía algo de esto, ¿no? Pero bueno, si lo pensamos, en realidad sí que es muy avanzado para su época esta idea de cuidar la alimentación, y de cuidarla, en su caso, por un motivo como de protección a los demás o a los animales, ¿no? Entonces era una persona muy especial en muchos aspectos de su vida. Luego, claro, también está la leyenda, todo aquello que le atribuyen a Leonardo, que bueno, ya ni os cuento desde el libro de Dan Brown, pero todas aquellas cosas que le atribuyen que ya no son suyas. Por ejemplo, yo leía una vez que le atribuían haber hecho el primer estudio anatómico. Claro, Leonardo vivió en el siglo XV, el primer estudio anatómico lo hizo Herófilo de Calcedonia, que vivió entre el siglo 300 y el 200 antes de Cristo. Entonces quiero decir que hay
muchas cosas que le atribuyen que realmente no le pertenecen. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones en la vida las personas muy inteligentes, y sobre todo antes, si ahora ya muchas veces hay estudios que se hacen y se duplican, es decir, hay un señor en Australia que está estudiando una cosa y la misma se le ocurre a otro señor brillante en Estados Unidos o a otra señora fantástica en Canadá. Hoy en día a lo mejor es más fácil que sus universidades o sus proyectos se acaben encontrando, pero en la antigüedad esto no ocurría. Entonces sí que es verdad que hay muchas veces que los inventos y las cosas y las ideas se solapan. De hecho, lo veremos más adelante cuando os hable de uno de los inventos de uno de los polímatas de los que os voy a hablar hoy, que veréis que hubo otra persona que lo hizo antes y a lo mejor él no lo sabía o no era consciente, ¿no? Entonces, bueno, este era Leonardo y os lo quería traer porque en realidad todos le conocéis, podéis buscarlo, todo el mundo sabe su historia, pero a mí de su historia la parte que siempre me ha quedado es aquello que yo no tenía que hacer para no hacerlo mal, de cómo era muy importante que yo en mi pequeña medida, porque yo no soy Leonardo, consiguiera centrarme y enfocarme para conseguir mis objetivos sin dispersarme, para no quedarme con esta sensación amarga con 60 y algo años de no he conseguido nada a pesar de haber conseguido tantas cosas, y también rebajar mi propio perfeccionismo y mis propias expectativas, ¿no? Entonces, digamos que a mí Leonardo me enseñó muchísimo más con lo que no hizo que con lo que hizo. Mi segundo polímata, que por cierto hay muchos, podéis buscarlos en internet, probablemente vosotros si queréis dejármelos en comentarios tendréis vuestros favoritos. Yo me dejo hoy fuera a Tesla, me dejo a Churchill, me dejo a un montón de gente, pero os traigo tres que para mí fueron importantes por algún motivo en particular y que encuentro muy fascinantes. El segundo es Roger Joseph Boscovich, un jesuita que nació en la República de Ragusa, lo que hoy en día, bueno, lo que es Dalmacia hoy en día, y, y, y un hombre fascinante porque la verdad es que aunaba un montón de cosas. Era físico, era astrónomo, era poeta, era jesuita, además era filósofo. Si os ponéis a leer su obra, las partes de su obra que para mí son comprensibles, como es la parte teológica o la parte de filosofía o incluso sus poemas, os quedáis sorprendidos de la calidad de los mismos y bueno, de sus ideas, de sus teorías y de sus pensamientos. Muchas personas se basaron luego en sus propios estudios. La verdad es que en la Compañía de Jesús, en los jesuitas, ha habido muchos polímatas a lo largo de la historia. Yo creo que esto explica muchos de los problemas que han tenido y muchas de las luchas que han tenido, porque es una compañía que por lo que sea atrae a un gran número de personas muy inteligentes. Han tenido entre sus filas a algunas de las mentes más brillantes. Y bueno, realmente la historia de la Compañía de Jesús, toda ella es fascinante. Os invito a los que no las conozcáis a acercaros a ella, ¿no? Porque realmente uno aprende mucho y como os digo han tenido entre sus filas a muchos polímatas. Uno es este, Boscovich. Boscovich, como os decía, aunaba un montón de saberes, pero lo más curioso para mí cuando le descubrí, que por cierto yo le descubrí en un viaje a Croacia, pues paseándome por una ciudad en un instituto científico, tenía una placa de él. Eso suscitó mi curiosidad, empecé a leer sobre él y cuanto más leía, más sorprendida me quedaba con el personaje, con las sabidurías del personaje y con las cosas que había hecho, ¿no? Pero como os decía, lo más destacado y por lo que es más conocido no era ni por los poemas, ni por la teología, ni por ser jesuita, fue por su teoría atómica. Este señor, que como os he dicho era físico, hizo una teoría atómica que fue luego estudiada por muchos otros. De hecho, Einstein le cuenta entre las personas que estudió, y Michael Faraday se basó en algunos de sus estudios para luego su propia teoría sobre campos electromagnéticos. Entonces, claro, todo esto te deja ya como muy sorprendida, sobre todo teniendo en cuenta la época en la que vivió él y los medios con los que hacía las cosas. Lo de los medios os lo digo porque en astronomía resolvió un montón de problemas astronómicos. Uno de ellos, por el que es muy conocido, es por conseguir resolver cómo medir el ecuador de un planeta en rotación mediante 3 puntos. Entonces, claro, esto tenéis que pensarlo con los medios de la época, con lo que tenía a su alcance, entonces es realmente fascinante. Pero claro, ya os he dicho lo de la teoría atómica, ahora os estoy contando lo de los planetas. Luego, también
se cuenta que gracias a él no se cayó la cúpula de San Pedro porque la reforzó con unos anillos de hierro. Entonces, realmente era un hombre fascinante, sus escritos sobre teología también lo son, y te acercan mucho a la brillantez de su mente y bueno, realmente os invito, si no le conocíais, a que os acerquéis a esta figura porque a mí me parece genial. Mi tercer polímata de hoy, y el último, es el que más me indigna de todos, y me indigna por lo que veréis, porque es un polímata español, y es un polímata español del que conocemos muy poco. Entonces es como tremendo que nos estén machacando en el colegio con tantas cosas, los determinantes, esto, aquello y un montón de cosas que en mi opinión importan bastante menos, y a los niños no se les hable de alguien como Leonardo Torres Quevedo. Empezamos con un Leonardo y vamos a terminar con otro. Leonardo Torres era cántabro y nació a finales, nació en 1852 y murió poquito después de haber empezado la Guerra Civil Española. Él era ingeniero de caminos, matemático e inventor. Y yo he tenido la suerte de subirme en uno de sus inventos, que es lo más fascinante. Es decir, que los polímatas, como os digo, no solo que sean buenos en varias áreas, es que destacan en ellas, y en las áreas en las que destacan son excepcionales. Uno de sus inventos, yo me subí en él con 16 años, ahí le descubrí y de ahí me enfado, porque su invento es el transbordador que hay donde las cataratas del Niágara. Es un transbordador que ha llevado desde su inauguración al año 2016, que fue su centenario, había llevado ya a más de 10 millones de turistas sin haber habido nunca un incidente. La verdad es que cuando yo fui me pareció muy bonito porque tenía un aspecto como de dirigible, no sé cómo explicaros, como antiguo, era como muy cookie, era una cosa que la veías y decías qué bonito. Y cuando lo comenté con la persona con la que estaba, me dijo, bueno, pues es obra de un ingeniero español. Claro, yo me quedé como, ¿de un ingeniero español? Y me dijo, sí, Leonardo Torres. Me lo dijo así, como lo dicen los americanos, y yo me quedé y dije, pero ¿cómo es posible que no conozca yo a este señor? Claro, vuelvo a repetir, en aquella época no había internet, no había nada, me tuve que esperar a llamar a casa. Cuando llamé le pregunté a mi padre y me dijo, sí, Leonardo Torres, bueno, me contó toda la historia, que había hecho esto, lo otro, lo de más allá. Y yo me quedé y dije, pero ¿cómo es posible este país cainista en el que vivimos, que yo haya pasado por una educación tan larga en mi vida y nadie me haya hablado de este señor en el colegio? O sea, yo sé cosas de Leonardo da Vinci, de Leonardo da Vinci sí me han hablado, y del Leonardo español y de este hombre que ha hecho tantísimas cosas, nadie me haya contado nada, que además se había muerto, como quien dice, antes de ayer, porque como os digo, se murió en 1936. Entonces, a ver, no sé, es como, yo creo que en este país habría que ser más conscientes del talento, habría que promocionarlo más, habría que hablar más de estas cosas. Y yo, desde luego, lo vuelvo a decir, os invito a todos, por ejemplo, que tengáis niños y que vayáis a estar cerca o que vayáis a ir a Madrid, a acudir al museo que tiene allí para ver pues, las cosas que hacía y sus inventos, porque es que es realmente fascinante y muy interesante. También podéis encontrarlo por internet, pero bueno, es una actividad que yo creo que puede gustar a los niños, por supuesto también a los adultos, ¿no? Y sabéis que yo creo que conocer a este tipo de personas te invita a mejorar, porque yo me acuerdo que cuando me contaron las cosas que hacía Leonardo da Vinci, yo llegué a mi casa y me puse a hacer dibujos y pequeños inventos. Todo ello era caca, es decir, no era ninguna maravilla, pero a mí me potenció, a mí me hizo creer que podía hacer montones de cosas y me llevó a querer ser mejor. Entonces, este tipo de personas es muy importante acercárselas a los niños. Por eso me enfurruña tanto que en los colegios no hablemos de ellas, y sobre todo cuando son españolas. Volviendo a Leonardo Torres, alguno de sus inventos o alguno de sus hitos, aparte de este transbordador en el que yo me monté, es que se le considera, entre otras cosas, el padre bueno, él hacía automatismos, pero se le considera el padre, entre otras cosas, de la cibernética y de la inteligencia artificial, perdón, porque muchísimos años antes de que siquiera estas cosas se imaginaran o aparecieran en las mentes de muchos, él ya había construido cosas que nos abocaban a ello, que nos enfocaban. Él construyó el primer mando a distancia de la historia. Como os decía, aquí hay en realidad,
lo construyó Nikola Tesla. La diferencia es que el de Nikola Tesla solo movía una maqueta, mientras que el de Leonardo Torres movía un barco de verdad. Es decir, él construyó algo que movía una cosa muchísimo más grande, por eso se le considera el primero que lo hizo, ¿no? Entonces, es el padre del telequino. Y bueno, es muy interesante el invento. Y luego también creó una especie de, pues sí, podríamos decir el primer robot que jugaba al ajedrez. Entonces, realmente los inventos de este hombre son fascinantes y os invito de verdad a buscarle y a profundizar sobre las cosas que hizo porque son realmente curiosas y para los que no conocierais al personaje ni las cosas, yo creo que os va a resultar interesante acercaros a él. Era el último del que os quería hablar y quería cerrar este vídeo haciendo una pequeña reflexión sobre que todas estas personas, cuando lees sus historias y sus biografías, los demás siempre piensan que tienen que haber sido súper felices con toda esta creatividad, con todo este ingenio, con todos estos saberes y sin embargo cuando profundizas en sus vidas te das cuenta de todos los pequeños dolores, de toda la carga que provoca el ser tan especial y tener toda esa atención por parte de los otros, toda esa expectación. Y lo que genera cuando tú le dices a alguien, mira, voy a hacer un mando a distancia y te dice, ¿un qué? Y se te queda con esa cara. Y concretamente Leonardo Torres, la mayoría de sus inventos y la mayoría del reconocimiento que tiene muchísimo, es fuera de España, no tanto aquí. Entonces, esto es otra reflexión que creo que tendríamos que hacer como sociedad, ¿no? Que siempre estamos hablando de desarrollar el talento y yo siempre pregunto, sí, vamos a desarrollar el talento, pero bueno, luego vamos a cuidarlo, vamos a mimarlo y vamos a admirarlo. Igual que admiramos el talento de los deportistas y que los cuidamos y que hablamos de ellos a todas horas, vamos a mimar y cuidar el talento también de otras personas y en otros ámbitos de la vida. Hoy voy a dejar el vídeo aquí, espero que os haya resultado interesante el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. ¡Chao!